Bienvenidos a la celebración del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, donde tendremos como orador invitado de honor el senador de Bolivia, el señor Oscar Ortiz. Hemos perdido un hombre de importantes y trascendentales aportes empresariales, democráticos y sociales en el país. Nuestro más sincero pésame a sus hijos, Amelia, miembro de nuestro consejo, Felipe y Juan. Les invitamos a guardar un minuto de silencio en memoria de Don Johnny. Honorable Oscar Ortiz, senador de Bolivia, expresidente del Senado de dicho país y orador y huésped de honor en el día de hoy. Estimado Brian Quigley, encargado de la sección económica y política de la Embajada de los Estados Unidos, en representación del honorable James Brewster. Distinguidos miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham DR. Autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del círculo élite, representantes de los medios de comunicación, invitados todos, muy buenas tardes. La globalización, con su consecuente apertura de mercados, nos viene obligando desde hace años a ser más competitivos. Ello ha implicado trabajar en toda nuestra cadena de producción y suministro para mejorar nuestra productividad, la calidad de nuestros productos y servicios, el dinamismo de nuestro flujo de movimiento de mercancía de manera profesional y segura y una optimización de los costos operativos. Todo ello queda enmarcado en el contexto de la facilitación de comercio en la que AmCham DR lleva décadas trabajando. También desde hace décadas la República Dominicana ha tenido la dicha de contar con los Estados Unidos, el principal mercado del mundo, como socio comercial, pero no como uno más, sino que ha tenido a bien favorecernos con distinciones a través de acuerdos y de hace 10 años el DR-CAFTA. El Tratado de Libre Comercio brinda una ventaja competitiva frente a otros países que comercian con ellos y que no gozan de este tipo de acuerdo. Y es cierto, tiene sus derechos preferenciales, pero también obligaciones si lo queremos disfrutar. El caso de la mosca del Mediterráneo ilustra lo que he mencionado hasta ahora. Uno de los sectores que más se ha beneficiado del DR-CAFTA ha sido precisamente el que se ha visto afectado por la veda impuesta por Estados Unidos tras conocerse la presencia de dicho insecto en el país. El tema ha puesto en evidencia varios asuntos importantes. Uno es que tenemos capacidad para desarrollar nuestra capacidad competitiva y competir efectivamente en el mercado global. Otro, que debemos ser muy efectivos en los controles de toda la cadena de producción y suministros y ser responsables a la hora de detectar problemas y afrontarlos para evitar males mayores. Un tercero podría ser la necesidad que tenemos de diversificar nuestra capacidad productiva con calidad de exportación. Y un cuarto, que debemos tener fortaleza institucional con argumentos bien elaborados y actualizados para poder minimizar los efectos que se han hecho evidentes cuando un producto es impedido de salir hacia mercados que hemos conquistado con mucho esfuerzo y otros lo pueden ocupar si nos dejan afuera de él.
La competencia está llamada a incrementarse con el paso de los años con otros países, haciéndose más competitivo, y también por otros tratados de libre comercio que han surgido y por los que podrán surgir. Por eso es importante que entendamos la importancia que tiene trabajar de manera mancomunada, sector público y sector privado, en la mejora de nuestras capacidades productivas y competitivas y en la promoción de nuestros productos y servicios con fines de exportación. Cuando las oportunidades se presentan, debemos estar bien preparados para aprovecharlas. Y eso mismo ocurre en el caso de las inversiones. En los últimos años, hemos visto cómo la inversión extranjera directa ha tenido una línea de evolución al alza, pero tampoco estamos solos en la lucha por atraerlos y tenemos que ser más competitivos para mantenerlas. Y en este ámbito no solo impera el sentido de la inversión, sino también las garantías que recibe y la estabilidad social y política en el lugar donde se realizan. Recientemente, en un seminario que organizamos sobre el tema de corrupción, manifestamos que AmCham-DR ha favorecido, favorece y favorecerá la existencia de un poder judicial dominicano independiente y autónomo que pueda someter a los otros poderes del Estado y que falle los casos con imparcialidad. A los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, les preocupa la inseguridad jurídica y los problemas relacionados con la tenencia y titulación de tierras y propiedades. Los casos en que las personas inescrupulosas hacen embargos y desalojos caprichosos y al margen de la ley tienen un efecto negativo inmediato en la operatividad de las empresas afectadas. Esto se traduce en daños colaterales también para quienes de manera directa e indirecta se relacionan con esas empresas. Asimismo, la reputación nacional resulta afectada y las calificaciones de riesgo país empeoran. Y no solo el perjudicado es el sector privado, porque no son pocas las veces en las que incluso los bienes públicos son invadidos y usurpados, y lo que repercute en contra de los intereses del propio pueblo. Los poderes del Estado no deben permitir el libertinaje, que el libertinaje sea herramienta de solución de controversias. AmCham-DR apoya toda labor que se lleva a cabo en el país para garantizar el ejercicio de verdadera justicia. Ello conlleva apoyar las acciones de prevención y lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones, siempre conforme al debido proceso, lo que servirá para fortalecer e incrementar el nivel de institucionalidad de la República Dominicana y gracias a ello el fundamento democrático de nuestra sociedad. Una democracia no debe de prescindir de los partidos políticos, pero en la que estos deben comportarse conforme a la propia institucionalidad que están llamados a gestionar desde sus ámbitos de poder. Vinculado con esto, les digo, está el discurso que vamos a escuchar a continuación de parte de nuestro orador, el senador boliviano Oscar Ortiz. Al escucharle, seguro que muchos de los presentes van a pensar que en ocasiones está hablando de este país y no del suyo. Nuestro orador invitado es senador en representación del Departamento de Santa Cruz para el periodo 2015-2020. También ejerce como secretario general del Movimiento Demócrata Social, Demócratas, y es vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, y presidente de la Fundación Nueva Democracia. Fue senador también en el periodo 2006-2009, cuando llegó a la presidencia de la Cámara Alta en los años 2008 y 2009. En el sector privado trabajó durante 14 años en la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, entidad de la cual fue gerente general de los años 99 al 2005. También participó en los directorios de diversas entidades empresariales de Santa Cruz, Bolivia e Iberoamérica. Por último, tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Privada de Santa Cruz, en la cual también cursó la maestría de Derecho Empresarial,
y ha cursado estudios de especialización en atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Gracias, senador Ortiz, por haber aceptado la invitación y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial al presidente de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana, a toda su mesa directiva, a mi amigo Brian, de la Embajada de los Estados Unidos, quien estuvo destinado en Bolivia varios años y allá tuve la oportunidad de conocerlo, aquí a los diputados Bisonó, Atalá y a todos ustedes. Esta invitación nace en una conversación que tuvimos hace un año en Lima, en un foro que organiza Mario Vargas Llosa todos los años, y en los cuales el diputado Bisonó me presentó a dos empresarios, colegas de ustedes, que les pareció que lo que expuse en esa oportunidad podría ser interesante compartirlo con ustedes y es el resultado de mi presencia hoy. Obviamente yo no pretendo ni tengo el conocimiento también, ni puedo hablar sobre la situación de República Dominicana, solo voy a hablar sobre la experiencia boliviana y, como mencionaba el presidente, si hay algún parecido es mera casualidad, como dicen, ¿no? También ustedes habrán visto, yo en realidad no soy un conferencista profesional, he trabajado sí, y ahora se me conoce mucho por haber sido presidente del Senado, que es raro que haya un presidente del Senado de oposición, y peor aún cuando Evo Morales tenía el mayor poder en Bolivia de su primer periodo, pero en realidad toda mi formación ha estado orientada al sector privado y he sido durante casi 15 años el principal ejecutivo de la organización empresarial más influyente del país. Entonces, en realidad lo que quiero compartir con ustedes es esa experiencia de haber vivido este proceso tanto desde el sector privado como desde el sector público, que creo que es lo que lo puede hacer interesante. Comienzo con esto y muchas veces nos preguntamos, después de que pasó todo, ¿y cómo llegamos a esto? ¿No? Si parecía que todo iba tan bien. Por eso pongo la pregunta ahí, tan famosa, de Mario Vargas Llosa en su libro Conversación en la Catedral, que se pregunta en una parte de la novela, ¿y en qué momento se jodió el Perú? ¿No? Yo lo aplico eso a mi realidad. Porque creo que lo que hay que evitar es que nos pase lo mismo de la primera clase del Titanic, que estaba tan convencida que iba en el mejor barco de la época que cuando le decían que se estaba hundiendo el barco seguían bailando porque no lo creían, ¿no? Y eso creo que es el principal cuestionamiento que muchas veces debemos hacernos quienes tenemos la responsabilidad del futuro de nuestros países, porque por distintas circunstancias tenemos mayor influencia, ya sea desde el punto de vista privado, político, de la sociedad civil. A ver, Bolivia, que retorna a la democracia después de muchos años de gobiernos militares, el año 1982, tuvo unos primeros 3 años de un gobierno que fue democrático, pero que era un gobierno socialista, que hace un acuerdo de cogestión con la organización obrera y desatan una hiperinflación muy grande que llega al 23.000% el año 85. Esto, se imaginarán, genera una situación muy difícil, pero al mismo tiempo permite que el año 1985 haya unas nuevas elecciones y gane el doctor Víctor Paz Estenssoro, quien, entre paréntesis, había hecho una revolución nacional en el año 52, 30 años antes, y había estatizado todo. Pero había hecho cosas buenas como dar el voto universal. Pero él viene y hace unas reformas estructurales en agosto de 1985 que acaban con la inflación, abriendo la economía, liberando los precios y constituyen en ese momento el programa de liberalización más agresivo de Latinoamérica, el segundo en realidad que había hasta ese momento, después del que había hecho Chile, con la diferencia que Bolivia lo estaba haciendo en democracia. Había, por así decir, la ventana de oportunidad de la confianza que daba la gente frente al desastre de la hiperinflación
de tolerar los ajustes y obviamente se le dio un resultado que era estabilizar la economía en primer lugar. Ahí nace un periodo que en principio, después de tantos años de inestabilidad y de gobiernos militares, fue visto con mucha esperanza, que se lo conoció como la democracia pactada, donde habían varios partidos políticos, donde hubo alternancia. En casi todo este periodo el partido de gobierno le entregó el poder a un partido de oposición, la reelección estaba prohibida, había que esperar un periodo y se lo respetó. Teníamos un sistema que al principio fue positivo, después fue degenerando y es parte del problema, que era que no teníamos segunda vuelta por voto popular, sino segunda vuelta en el Congreso. Esto obligaba a hacer acuerdos políticos, que como le decía, al principio eran de dos partidos. El problema es que cada vez los partidos fueron sacando menos votación y el acuerdo se tenía que hacer con más partidos, y eso después se degeneró. Pero sí tuvimos una estabilidad política y tuvimos un proceso de mucha construcción institucional. Por ejemplo, no teníamos tribunal constitucional, se nombró un tribunal constitucional muy creíble, se nombró un tribunal electoral muy creíble, se desarrollaron una serie de instituciones regulatorias de los sectores económicos, le llamábamos en ese momento superintendencias, unas regulaban electricidad, otras telecomunicaciones, en fin, ferrocarriles, energía. Parecía que estábamos entrando realmente en un país moderno y en todas partes los organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el BID nos ponían como ejemplo. En la economía, al principio estas reformas primero estabilizaron la economía del país, ya eso fue algo muy positivo, pero además después se comenzaron a privatizar empresas y a atraer inversiones, lo cual modernizó muchos sectores de nuestra economía. Yo creo que se cometió un error, que en parte creo que corresponde al Banco Mundial, y es que en la privatización de las empresas más grandes, en realidad no fue una privatización como tal, se trató de emular algunas ideas del capitalismo popular que han hecho Thatcher y los checos, pero en realidad le daban al inversionista extranjero 51%, el otro 1 o 2% para los trabajadores, y quedaba casi 48% que correspondía a los fondos que se crearon y que con las utilidades de estas empresas debieran darle después un bono, una renta a las personas de la tercera edad. A cambio de esta inversión, yo creo que ahí estuvo el error, se dio un periodo de exclusividad. La Constitución prohibía los monopolios, le llamaron periodo de exclusividad, con lo cual las tarifas no bajaron. Y esto comenzó a generar conflictividad social porque, primero, siempre había un sentimiento nacionalista de ciertas empresas no entregarlas a los extranjeros, pero sobre todo que como no se abrió la competencia en primera instancia, aunque se modernizó el servicio, no bajaron los precios y la gente no sintió los beneficios. Yo creo que aquí hubo un problema muy serio. Tuvimos 15 años muy tranquilos y de pronto el año 2000 viene la Guerra del Agua, que es considerado un ícono. Si ustedes entran a las páginas del Foro de San Pablo y el movimiento antiglobalización, hablan mucho de esta Guerra del Agua, que fue un levantamiento popular en la tercera ciudad del país contra la privatización del servicio de agua potable, que apenas se privatiza sube las tarifas, se genera un gran levantamiento popular y el gobierno se ve obligado a retirar a la empresa extranjera y reasumir el control estatal de esta empresa de agua. A partir de ahí viene un periodo de conflictividad social muy grande en el cual descubrimos que había realmente grupos muy organizados. Algunos en el campo, ahí surge la proyección política de Evo Morales, que aprovecha su condición de líder de los productores de coca, que están, Bolivia comienza en el Amazonas y termina a 5.000 metros en la cordillera de los Andes. Entonces hay una carretera que une al país y a las tres principales ciudades, y la región productora de coca, donde Evo Morales es el líder, está en el centro de esa carretera. Entonces ellos descubrieron que tenían un poder muy grande para presionar cortando el tráfico y paraban las exportaciones, paraban la provisión de alimentos de Santa Cruz al resto del país. A partir de eso viene después el año 2002, la elección de Sánchez Lozada. Él había sido presidente entre el 93 y el 97, había hecho muchas reformas
pero también había generado mucho rechazo porque había habido un trabajo muy eficiente de catalogar a todas estas reformas y especialmente las privatizaciones como un entreguismo a las empresas transnacionales. Yo les comentaba que hay un documental de HBO, Our Brand is Crisis, que relata cómo Sánchez Lozada en 2002 contrata a una empresa americana, Greenberg, y les dice si podía ser presidente. Ellos hacen el estudio y le dicen que tiene 70% de rechazo. Y él le dice, ¿con lo que queda puedo ser? Sí, puede ser, porque por la fórmula esa que yo les explicaba de la segunda vuelta en el Congreso. Entonces al final él termina logrando 22%, Evo Morales termina logrando 21%, que fue una sorpresa para todos, nadie esperaba que logre eso. Y se hace una gran coalición en el Parlamento, que igual los partidos tradicionales tenían casi 90% del Parlamento. Entonces, lo menciono esto porque muchas veces creemos que solo porque los partidos tradicionales tienen el control del Parlamento, el sistema democrático está sólido, ¿no? No hay tiempo para contarles toda la historia, pero Sánchez Lozada tiene 1 año y medio, bueno, solo logra estar 1 año y medio con muchos conflictos sociales en los cuales yo creo que también se motivaba desde atrás que hubieran confrontaciones con las policías hasta lograr algunos muertos, que después lamentablemente se descontrolaron. En el último conflicto llegó a haber 60 muertos en el intento de desbloquear los accesos a la ciudad de La Paz, que ya llevaba 3 semanas totalmente cercada, sin combustible, sin alimentos. Y Sánchez Lozada tiene que renunciar y salir casi prácticamente huyendo del país. Viene el vicepresidente, aguanta 1 año y ahí al final se hace un pacto para que asuma el presidente de la Corte Suprema, porque la sociedad ya rechazaba el conjunto del sistema político y no se quería que hubieran políticos a cargo del país. Viene el presidente de la Corte Suprema y está los últimos 6 meses con el compromiso de hacer elecciones adelantadas. Cuando fuimos a esas elecciones, y esto es un tema de reflexión también, había la convicción de que la población iba a rechazar mayoritariamente a Evo Morales porque era la persona que encarnaba lo que se había sufrido en los anteriores años de perjuicios, hasta en lo personal, las ciudades que sufrían los bloqueos de las carreteras y que se quedaban semanas muy limitadas en el abastecimiento de alimentos, en fin. Se suponía que iba a haber un rechazo rotundo de Evo Morales y especialmente frente al expresidente Jorge Quiroga, que en ese momento representaba, él solo había estado 1 año de presidente porque era vicepresidente y asumió cuando el presidente Vance le vino cáncer. Se suponía que era casi automático, que no había duda, la gente iba a votar por Quiroga y no por Evo Morales. Inmensa fue la sorpresa cuando, terminadas las elecciones, Evo Morales saca 54%, y ahí no se podía decir que hubo fraude porque había el tema de no manejaba la Corte Electoral, y Jorge Quiroga saca 27%. Inmensa fue la sorpresa cuando, obviamente para sacar 54 se comienza a estudiar y muchos sectores de las ciudades votaron por él, pero también sectores pudientes votaron por él. En La Paz, yo soy de la región que es opositora, pero en La Paz, que es la sede de gobierno, el colegio americano, donde se vota y es el colegio más caro de la ciudad, ganó Evo Morales. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué tanta gente votó por él? Bueno, 2 explicaciones. Una, había el rechazo a los políticos, al sistema, que después de 20 años, los primeros todo el mundo estaba contento, después se fue desprestigiando, y por la corrupción, allá le llamamos coteo a la repartición de los cargos públicos por este sistema de alianza. Y también hubo otra sensación que ellos la administraron muy bien, y era el hecho de que en cierta medida era verdad, pero claro, es forzado, de que eligiendo al líder de los bloqueadores, así le llamamos allá, los que cortan las carreteras, como presidente, bueno, ya él no se iba a bloquear a sí mismo y se iba a volver la paz de nuevo. Es como ponerse en manos del secuestrador, digamos, ¿no? Para que lo trate bien. Pero funcionó, electoralmente funcionó, y se hicieron los estudios de opinión pública y mucha gente cansada de los conflictos dijo, bueno, de una vez que suba esto. Esa es la explicación que les estaba dando desde el desprestigio del sistema del partido, la corrupción,
También ahí le llamo la canibalización del sistema partidario, porque es verdad que también los partidos que al principio eran aliados y al final tuvieron que ser aliados hasta el final, pero comenzaron a acusarse de una y otra cosa y a meterse presos entre ellos, y al final se odiaban más entre ellos que lo que pudiera suceder con los que estaban fuera del sistema. Esto también fue agravado porque en los años 2000 hubo una crisis económica en el sudeste asiático que en Bolivia impactó mucho, porque el FMI también en ese momento, que no lo ha hecho después, bueno, hay otra circunstancia con Evo, presionaba mucho por subir impuestos, a pesar de que ya se había ajustado y estabilizado la economía, seguían presionando mucho por subir impuestos. Y obviamente en estos años, donde parecía ir todo bien, yo creo que nos olvidamos también de qué estaba pasando con la situación social, y Bolivia seguía teniendo 60% de gente que vivía en la pobreza, y todavía esto generaba pues un caldo de cultivo muy propicio. Ahí estaba lo otro, que es el tema de que esas privatizaciones que se hicieron, que se las llamaron capitalización, para no llamarlas privatizaciones, al final no fueron ni lo uno ni lo otro, y al no abrirse a la competencia no permitieron que bajasen las tarifas, y por lo tanto la gente simplemente, si bien había la armonización de los servicios, también recibía el encarecimiento de las tarifas. Por el otro lado, hubo un fenómeno, el año 85 se cayó el precio del estaño, que en ese momento era nuestro principal producto de exportación, y con ayuda del Banco Mundial en el programa de ajuste estructural se les pagó buenas indemnizaciones a los mineros. No se le dijo qué hacen, se le dio la plata, y la mayoría de estos terminaron migrando a una zona tropical que se llama el Chapare, y terminaron convirtiéndose en productores de coca. Con ese dinero fue como su capital de arranque. Ahí no sé qué pensará Brian, pero ahí comenzó un círculo vicioso donde con buena intención se hizo el programa de desarrollo alternativo, donde se le pagaba a los mineros para que siembren piña, siembren banana y no siembren coca. Ahora se volvió un negocio porque le pagaban y con esa plata iban, sembraban más coca el próximo año, y después venía USAID y le pagaban más plata por más hectáreas, bueno, y más bien crecía todo eso, ¿no? Todo eso, estos mineros además habían trasladado la cultura de la protesta sindical, que era muy arraigada en las minas bolivianas, a esta región, y entonces se volvieron también cocaleros organizados sindicalmente desde el Chapare, ahí es donde nace el actual presidente. Pero también es necesario reconocer que ellos tuvieron, antes de volver, digamos, si quieren llamarlo la izquierda o los socialistas, como quieran llamar, 20 años de trabajo político, o sea, no descansaron nunca después. Mientras nosotros estábamos distraídos en participar en los foros internacionales de inversiones, contando nuestra experiencia de la reforma, ellos estaban en los barrios, en el campo, en los pueblos, no pararon nunca. Agarraron algunas banderas muy legítimas, buenas banderas como la reivindicación de los derechos indígenas. Una vez en el gobierno no les han cumplido nada, pero durante los años de oposición fue algo muy útil. Y tuvieron el apoyo del movimiento antiglobalización y del Foro de San Pablo, que en esos años fue muy eficiente. Esto fue un foro que promovió Lula, cuando todavía casi todos los que están ahora de gobernantes eran opositores, me refiero a los países del ALBA. Hoy día no es tan destacado porque ya tienen pues los gobiernos, y a través de los gobiernos manejan las embajadas, o sea, siguen igual habiendo la reunión del Foro de San Pablo, que es una aglomeración de partidos, intelectuales, ONGs, periodistas, en fin, que quizás entre ellos tienen muchos matices, pero a nivel internacional promueven las mismas ideas, digamos, y apoyan a los mismos gobiernos. Siempre ellos hablan de una especie de utopía refundacional. Ahí puse algo que en Argentina se hizo muy famoso, pero que ha pasado en muchos países, y es el lema de que se vayan todos, ¿no? Y ahí obviamente lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado porque todos nos quejamos con razón de los políticos, y es verdad que hay muchísimos casos de corrupción. Ahora, creo que ninguno queremos que se vaya el sistema democrático, ¿no? El problema es que lo que hacen ellos es aprovechar ese desprestigio para estigmatizar no solo a los malos políticos, sino al sistema en sí. Y entonces generan lo que se llama la utopía refundacional, que es decir, bueno, hay que hacer todo el país de nuevo, digamos, ¿no? Y esto abre las puertas para
los líderes mesiánicos, como son los líderes populistas. Hay una foto de tres señores que todos conocemos, creo por lo menos los de Sudamérica muy bien, ¿no? Chávez, Correa y Evo Morales, con distintos matices, pero el mismo sistema de gobierno. ¿Qué pasa una vez en el poder? Lo primero que buscan es una asamblea constituyente para, con esa utopía refundacional, tener una nueva constitución. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque seguramente las constituciones tienen muchos defectos y hay que cambiar muchas cosas. Ellos nunca dicen, pues, cuál es el verdadero objetivo de la reforma constitucional. Pone banderas en Bolivia, por ejemplo, la reivindicación indígena, la inclusión de la gente más pobre, incluso algunas banderas nuestras como la descentralización. Pero en realidad el verdadero objetivo es abrir las puertas a las reelecciones, si se puede indefinida, si no, por lo menos la primera y después se la deja la indefinida como un segundo paso. Y segundo, cambiar las reglas electorales para controlar la elección, por ejemplo, del Senado. En nuestro caso el Senado era un punto de contención, ya con las nuevas leyes las nuevas reglas lo controlan enteramente. Cambiar la forma de designación de jueces para controlarlo, cambiar la forma de designación del Tribunal Electoral para controlarlo. Con eso pueden hacer todo lo demás, puede entrar o no puede entrar todas las banderas que tenían. Porque si controlan la justicia, si controlan el legislativo y controlan el ejecutivo, todo lo que hagan será legal. Y ese es un punto interesante. El gran cambio de estrategia que hubo es que ellos renunciaron a llegar al gobierno por la lucha armada y en algún momento, dicen que fue Fidel, no sé, se llegaron a la convicción que era mejor llegar al poder desde la democracia, aprovechando los vacíos políticos que generan las caídas de los partidos por el desprestigio en el cual se sumieron, combinados con crisis políticas. Entonces rediseñan las instituciones democráticas para controlarlas y cuando lo logran todo lo que hacen es legal. Pueden hacer algo absurdo, pero el Congreso les aprueba una ley y si alguien lo impugna, el Tribunal Constitucional lo ratifica que está bien. O pueden cometer abusos, pero si el Tribunal Electoral dice que alguien se eligió legalmente, bueno, y cuando uno va a quejarse, la comunidad internacional le dicen, pero si se han elegido, pero si tienen las instituciones, ¿no? Eso es lo que yo llamo el control de la institucionalidad democrática. El objetivo final es la reelección indefinida. Evo ya va a 3 periodos y ahora van a hacer un referéndum para lograrla. Obviamente, todo esto busca el control de la sociedad, estigmatizando a todo lo pasado. Básicamente se practica un linchamiento moral del adversario, con campañas publicitarias desde el gobierno que violan cualquier norma ética, pero aquí en Bolivia, por ejemplo, cuando el gobierno quería obligar a los jueces que no respondían a ellos, que venían de anteriores periodos en el Tribunal Constitucional, sacaron spot publicitarios sin ningún miramiento hasta que esa gente renunció, pues, ¿no? Porque los llamaban de todo, ¿no? A los líderes políticos opositores los llenan de juicios por corrupción, juicios que nunca acaban, porque justamente lo que quieren es mantenerlo siempre bajo esa amenaza. La amenaza moderna de ellos no es meterlo a uno al calabozo directo, son los juicios, son con la ayuda de jueces y fiscales, lo cual le da un cierto manto de legalidad. Y no lo acusan de haber violado los derechos humanos, lo acusan de corrupción, por cualquier cosa, ¿no? Y ya desaparece el Estado de Derecho y caemos en lo que nosotros llamamos el Estado de indefensión. Hay una persecución judicial selectiva. A ver, esto hay que entenderlo. No es como en Cuba, digamos, donde se le quitó la libertad al conjunto de la población. Aquí yo he sumado, nosotros somos 10 millones, más o menos la misma población que ustedes, pero nosotros los que tenemos problemas, me refiero a todos los que estamos enjuiciados, algunos están presos, otros tienen detención domiciliaria, otros se han autoasilados, otros han sido reconocidos oficialmente como asilados o refugiados políticos en otros países, no pasamos de 1000. Pero eso tiene un alto impacto en la sociedad, porque en el fondo la gente va llevando su día a día y al final si alguien es perseguido, juzgado, detenido, sale unos días en la noticia y después ha de salir. Y los otros 9.999.000 pues terminan haciendo su vida, especialmente en estos años en que ha habido un ingreso extraordinario
por el incremento del gas, de los minerales y de la soya que exportamos. Entonces la gente sigue haciendo negocios mientras algunos sufren, digamos, las persecuciones. Aquí hay algo, esto de la teoría de la conspiración permanente, siempre están buscando enemigos. Yo siempre digo, por más que ellos cometan atropellos y abusos, nosotros nunca podemos pisar ni siquiera la línea más delgada de ilegalidad, porque ellos lo van a hacer grande, lo van a acusar de cosas mucho más graves, lo van a enjuiciar como le ha pasado a alguna gente. ¿Qué pasa en lo económico? Se nacionalizan las empresas, sobre todo priorizan aquellas que dan rentas estatales y son tan prácticos que, aprendiendo, porque han evitado mucho los errores de Venezuela, que lo han dejado a las empresas internacionales a las cuales nacionalizaron, pero ya como operadores, como prestadores de servicios, porque han entendido que si se lo entregaban todo a la empresa estatal se iba a caer la producción y iban a perder los ingresos. El populismo necesita renta, necesita ingresos, necesita mucho dinero, ¿no? Entonces, ellos tienen además un sistema de regulaciones administrativas que prácticamente, si bien permiten la libertad económica para ciertos sectores minoritarios de la economía, igual en algunos, sobre todo los que tienen que ver con la producción de alimentos, bajo un buen argumento, que es que haya precios bajos para la canasta familiar, llegan a una regulación hasta el nivel de costos, ¿no? Y prácticamente determina cuánto puede ganar una empresa. Hay una concepción de que el Estado debe controlar los sectores estratégicos de la economía, telecomunicaciones, hidrocarburos, minería, energía, y el sector privado debe quedar, por así decir, al 20 o 30% la economía, básicamente producción de alimentos, las finanzas. Saben que eso, no quieren repetirlo de Venezuela, necesitan que lo hagan los privados para que no se genere desabastecimiento, haya inflación, haya escasez y con eso malestar social. Claro, nunca dicen en todo esto, es bonito decir, no, el Estado, ¿no? Pero ¿quién es el Estado, no? Al final el Estado es una entelequia, pero siempre está representado por algunas personas que son del partido de gobierno, que son los que administran estas empresas y se reparten los contratos y comienzan a salir nuevos ricos, nuevos pseudoempresarios, no sé si pueden llamar empresarios. Pues. Entonces comienza a surgir otro grupo económico en los cuales ellos buscan tener autonomía económica para sus proyectos políticos, ¿no? Y exaltan mucho el consumo. Supuestamente nosotros vivimos gracias al éxito de un modelo de consumo interno, lo cual es muy popular porque solo ha sido posible con el auge de las materias primas que ha habido en los últimos años. Claro, la gente comienza a comprar autos que no tenía, comienza a comprar televisores electrónicos, a viajar, a venir eso es bueno para ustedes, a Punta Cana, en fin, circula mucho dinero, pero no se invierte en el largo plazo, ellos solo hacen cosas que puedan entregar ante la próxima elección para mantener los niveles de popularidad. Los medios de comunicación son muy controlados. Primero hubo un proceso de desarrollo de una red de radios estatales, muchas rurales, muchas en idiomas nativos. Después hubo un proceso de fortalecimiento del canal estatal. Como a pesar de todo, el Estado nunca es bueno en las cosas económicas que hace y no tienen gran rating, comenzaron a comprarse ya a través de supuestos inversionistas venezolanos, amigos de ellos, los canales, muchas veces bajo presión, de decirle al empresario, hay un caso que se comenta mucho, que le dicen, bueno, mira, vos tenés un grupo empresarial, salva tus otros negocios, pero entrega el canal, ¿no? Y a los pocos medios independientes que quedan, como el Estado se ha vuelto en el principal cliente, es el que tiene mayor presupuesto de publicidad, porque nos pasamos horas de publicidad estatal todos los días, los 5 años, no solo en periodo de campaña. Entonces viene un tema de palo y zanahoria, ¿no? Prácticamente el medio que no se hace problemas con el gobierno recibe mucha publicidad, el que comienza a ser crítico se queda sin el presupuesto de publicidad del Estado y le caen todas las auditorías. Además aprobaron una ley que establece que las frecuencias de radio y televisión vencen en el 2016, con los cuales todos tienen una amenaza permanente de perder estas licencias. Entonces aquí se cae en la autocensura. Los pocos medios independientes que quedan terminan siendo más
además para eso la televisión, pero casi exclusivamente medios de entretenimiento y muy poco de información, y los programas de análisis, de debate, casi desaparecen por completo. ¿Cuál es la tentación? Voy a tratar de hacerlo más rápido porque creo que ya llegué a mis 30 minutos. La tentación es caer en lo que el gobierno propone, que es que le dice a los empresarios: solo le pedimos una cosa, dedíquense nada más a ganar plata. Pero no es mala propuesta, pero no hagan oposición, no apoyan a nadie de la oposición, ¿no? Entonces, básicamente se pretende en los hechos, monopolio político, aunque se permitan ciertos niveles y espacios de oposición, y una libertad económica muy limitada y sujeta a decisiones arbitrarias del gobierno. Todo esto ha sido posible porque ha habido una economía que permitió un gran ingreso de recursos extraordinarios en los últimos 10 años. Por eso solo este superciclo de materias primas lo ha permitido. Ahora, lo que yo no creo, para ir terminando, es que cuando baje la economía, la solución sea automática, porque no creo que estos gobiernos realmente tengan la alternancia en el poder como opción. Han cometido tantos abusos que necesitan seguir en el poder a como dé lugar para protegerse a sí mismos ya. Abusos que van con violaciones de derechos humanos, algunas muertes, muchas detenciones indebidas, problemas de corrupción, algunos problemas de algunos con el narcotráfico. Y aquí, ¿cuál es el riesgo? Es que entonces cuando venga la crisis económica, cuando venga el periodo de declive, que ya está comenzando, se lo enfrente con el control político que ya han logrado. Pues ya controlan todas las instituciones, hay tanta diferencia entre la oposición y el oficialismo en recursos, en el acceso, bueno, no hay tribunales independientes, que es muy difícil que alguien le gane. Nadie sabe realmente cómo va a ser las transiciones en los países que caímos en el socialismo del siglo XXI. Aquí viene lo que yo llamo la batalla de la opinión pública, que yo creo que es lo que hay que dar. Creo que es importante saber qué pasa en nuestras sociedades. Nosotros, yo todavía no había entrado a política, como sector privado comenzamos a hacer estudios de opinión pública después que caímos en el problema, no antes. Yo creo que es importante medir los niveles de insatisfacción para en el fondo detectar si hay o no caldo de cultivo para que se caiga el sistema y venga un populista que ilusione a la gente y gane la elección. Hay que acordarse que muchas veces nos pasamos con los cuadros de la macroeconomía, pero no nos acordamos que la gente vive en la micro, sobre todo la más pobre. Hay que conocer el estado de ánimo con relación al sistema. Cuando hablo del sistema democrático, ¿no? Y del sistema de Estado de Derecho, del sistema de institucionalidad. No me refiero a los partidos que se vienen alternando en el poder necesariamente. Y ahí viene algo que nosotros, varios aquí, los que tenemos además think tanks, creemos mucho, es que las ideas importan, hay que dar una batalla cultural, o sea, hay que convencer a la sociedad cuál es el camino correcto, esa combinación de democracia, con instituciones, con economía de mercado, pero también hay que darles resultados a la gente. ¿Y qué pasa si el sistema político no da resultados? Le pasa lo que le pasó a estos señores. La foto de arriba es cuando en el último gobierno de Sánchez Lozada, el expresidente Paz Zamora, que está a la izquierda, y un señor Manfred Reyes Villa se dan la mano forzadamente para hacer un acuerdo. Se habían atacado entre ellos a muerte los años anteriores, pero bueno, como ya venía Evo y la gente sentía que había un riesgo peor, hacen un acuerdo, estaban en el gobierno. Y la foto de abajo es unos 2 días antes de que Sánchez Lozada tenga que salir en un helicóptero e irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Un año después, o no, unos meses después de la foto de arriba. Entonces, los sistemas políticos se pueden caer, ¿no? Por más que hoy parezca que los partidos controlan todo el Congreso. Entonces, ¿a qué yo llamo dar resultados? Bueno, hay que hacer una cierta concertación en el país para que la gente sienta que tiene en las condiciones actuales oportunidades de movilidad social, de vivir mejor. Tenemos que preguntarnos quién está. Esa fue una gran movilización que hicimos nosotros en Santa Cruz, ya después que subió Evo, de 1 millón de personas. Pero tenemos que preguntarnos quién está absorbiendo las demandas y la insatisfacción y las esperanzas de la sociedad civil. Los medios de comunicación son muy importantes. Muchas veces
no saben diferenciar y lo hacen con buena intención cuando están atacando a algunas personas y cuando están contribuyendo a que se caiga el sistema democrático. Y creo que esas son las principales ideas. Es difícil dar recetas de cómo evitar caer en lo que caemos nosotros, pero obviamente creo que en la medida, y tampoco no creo que lo pueda hacer ni solo los empresarios por un lado, ni solo los políticos por otro, son proyectos país que hay que tener para que ojalá la mayor parte de la sociedad, Fukuyama dice que cuando la mayor parte de la sociedad tiene un grado de bienestar, de prosperidad, vive en la clase media, es difícil los proyectos, son más difíciles los proyectos populistas o los proyectos extremistas, digamos, porque la gente cuando es propietaria tiende a cuidar lo que tiene. Yo no vengo a nada más que compartir nuestras experiencias. Sí creo que no hay que confiarse. México, un país tan grande, estuvo a 2% de caer en esto hace pocos años, cuando López Obrador solo se quedó a 2% de ganar la elección. España hoy tiene una situación, imagínense España, un país de Europa, un país de primer mundo, un país, contradiciendo lo que acabo de decir, donde hay una clase media muy grande, donde este partido Podemos, que es enteramente chavista, estos chicos, que hoy están chicos, deben ser, no sé qué edad tienen, pero son jóvenes, son discípulos de los profesores que hicieron las constituciones, que es un centro de estudios de la Universidad de Valencia, de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Todos ellos, Iglesias, Monedero, todos ellos han estado, algunos en Venezuela, otros en Bolivia, entre el 2006 y el 2010, aprendiendo supuestamente de las revoluciones que estaban sucediendo. Entonces eso nos muestra que hasta países tan grandes, como en este caso es España, que creíamos con institucionalidad y democracia consolidada, pueden estar en riesgo. Así que bueno, muchas gracias y quedo a disposición de todas sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias al senador Oscar Ortiz, una historia interesante y un poco familiar. Hay varias preguntas aquí. Uno, ¿cómo caracterizar el rol o no de Venezuela en lo que pasó en Bolivia? ¿Cómo caracterizar el rol que jugó Venezuela o otros países en lo que sucedió allá en Bolivia? Yo siempre he sostenido que Evo Morales perdió una oportunidad histórica, ¿no? Más allá de todo lo criticado que es Lula, digamos, si él hubiera seguido un modelo más como el de Lula, ya Mandela sería un poco ambicioso, pero por lo menos como el Lula, conciliando democracia con economía de mercado y políticas sociales para atender las insatisfacciones de la sociedad, quizás hubiera pasado a la historia de muy otra forma. Sin embargo, yo no sé, seguramente ya tenían relaciones anteriores, se dice que recibió mucho apoyo para llegar al gobierno y para generar todo ese ambiente de conflictividad que les describí antes de Venezuela. Él se alineó enteramente con Chávez, ¿no? El primer año Evo Morales aparecía en los actos con el embajador de Venezuela a un lado y el embajador de Cuba al otro lado. Y después ya ellos no aparecieron porque eso generó mucho rechazo en la opinión pública boliviana, incluso en los que votaban por él. Pero es un sistema, ya no necesitan la plata de Venezuela, pero inicialmente financiado por ellos. Yo creo que con mucha inteligencia y estrategia política de Cuba también. Y obviamente la influencia es entera. Y nuestra política exterior básicamente, incluso ustedes han visto en la reciente cumbre de Panamá, se rige prácticamente por la articulación con lo que les pide Venezuela que hagan, ¿no? Sí han sido lo suficientemente pragmáticos para evitar errores de Venezuela, porque al final ellos quieren estar en el poder y saben que para estar en el poder necesitan un cierto apoyo ciudadano. Entonces, por ejemplo, cuando llegan los empresarios de Santa Cruz después de 4 o 5 años en los cuales hubo mucha confrontación y en los cuales golpearon ellos también mucho a los empresarios y le dicen, ya, convivamos, no es porque, y le dicen eso que yo les decía, de solo dedíquense a ganar plata, es porque necesitan a los empresarios para que le produzcan los alimentos que garanticen una cierta estabilidad social, ¿no? No es porque
ellos quieren realmente al sector privado. Entonces la influencia es muy grande, es muy determinante. O sea que usted entiende que Evo gana porque los bolivarianos entienden que eligiendo al que provocaba los males, eliminaban los problemas. ¿No es esto muy simplista? ¿Por qué no sincerizarse? ¿No es mejor decir que la corrupción y desgaste de los políticos tradicionales abrió paso a Evo? A ver, no sé, la persona que pregunta creo que entendió una parte de mi explicación. No hay una sola razón, pues, cuando 2 millones de personas votan por un señor, quizás hay 2 millones de razones, ¿no? No hay una sola, nadie puede decir solo votaron por esto. La primera razón que yo di es justamente, y creo que fui muy extenso en eso, por el desprestigio del sistema político. Pero también, y ahí entra la corrupción y la falta de resultados en la lucha contra la pobreza, pero también funcionó mucho, y aún ellos en las elecciones que han habido, incluso recientemente, advierten que solo ellos garantizan la paz social en el país, recordándole a la gente que antes habían bloqueos, habían cercos. Cuando le hablo de cercos, La Paz llegó a estar 3 semanas rodeada, con todos los caminos cortados, ¿no? O sea, no es fácil vivir en una ciudad de más de 1 millón de personas con los caminos cortados. ¿Cuánto aguantan el agua? ¿Cuánto aguantan el combustible? ¿Cuánto aguantan los alimentos? O sea, hay sectores del país que sufrieron mucho por estos cercos y por estos bloqueos. Y sí, estoy seguro que para mucha gente, especialmente la gente, por así decir, de clase media y clase alta en La Paz, también esta sensación de, bueno, liberémonos de este conflicto social y démosle la oportunidad que él sea el presidente, por lo menos en la primera elección, también influyó en mucha gente. Bueno, el otro día la Cámara en otra actividad identificó la figura del político empresario como un elemento de competencia desleal y peligro para un correcto desarrollo empresarial. ¿Esa figura la catalogaría dentro del populismo autoritario? A ver, creo que hay que diferenciar entre el empresario político y el político empresario, ¿no? Hay los empresarios que son la excepción, pero que deciden hacer política y tienen sus recursos, en fin. Lamentablemente, la mayoría de los políticos que comienzan de políticos y terminan de empresarios lo han hecho por el camino de la corrupción. Eso había antes de Evo y hay también después de Evo. Y quizás hay mucho más después de Evo por 2 razones. Una, porque se maneja mucho más dinero que antes, por estos ingresos extraordinarios de las materias primas, y otra porque hay mucho más sector estatal que antes, ¿no? Se han nacionalizado las empresas, se han creado más de 20 empresas públicas nuevas, más las nacionalizadas, estamos con más de 30 empresas públicas, pero al mismo tiempo se han adoptado unas medidas bastante cuestionables. Por ejemplo, se han eliminado las licitaciones para las empresas públicas en aras de la eficiencia, en aras de la rapidez de las contrataciones. Ellos dicen que las normas de licitaciones que quedaron de antes, que fueron muy influidas por el Banco Mundial y los organismos internacionales, son neoliberales y no permiten que el Estado haga su trabajo. Bueno, el resultado es que en las invitaciones directas también casi no hay cómo evitar que no surja la corrupción, porque ustedes comprenderán que es muy difícil cuando se está hablando de 10, 20 o 100 o hasta 800 millones de dólares han hecho adjudicaciones por invitaciones directas, que no surja un acto de soborno, allá le llamamos coima. Entonces sí, hoy estamos llenos de empresarios, de políticos empresarios a distintos niveles, pero también aclaro que eso era algo que había antes que contribuyó a la caída del sistema político anterior. Bueno, hay varias preguntas que son básicamente si pudiera reversar el reloj, ¿qué harías diferente para evitar lo que pasó? Por eso yo comenzaba con la pregunta y ponía lo del Titanic, la pregunta de Vargas Llosa, ¿no? Bueno, justamente si parecía que todo iba bien, ¿qué hicimos distinto, no? Y ahí vuelvo al final, o sea, yo no creo que tampoco solo un sector pueda dar la respuesta.
Yo creo que nos distrajimos mucho en una serie de reformas, muchas de ellas buenas, de ajuste, pero nos olvidamos qué estaba pasando en la sociedad, qué estaba pasando abajo. Los partidos fueron, por su lado, fueron perdiendo su credibilidad, el sistema político perdió su credibilidad. Y si bien no es rol del empresario asumirlo, el rol del Estado, pero creo que también desde el empresariado, que yo estaba en esa época, debimos prestar atención mucho más a qué estaba pasando en el país, que muchas veces no conocemos qué pasa en el país. Y nosotros nos vamos a todos estos workshops, roadshows y no sé qué, por así decir, estamos en Davos y no sabemos qué pasa ahí, digamos, ¿no? Y obviamente hay otra gente que sí trabajó 20 años capitalizando el descontento, las frustraciones, las insatisfacciones, las carencias que eran reales de la pobreza que había. También el tema de los indígenas no lo supimos atender ni entender antes para darles respuestas. Ya se habían hecho algunas cosas, pero eran insuficientes y por lo tanto todo eso generó un caldo de cultivo que permitió entonces que viniera, primero que el sistema político se cayera y después viniera digamos, un proyecto como el de Evo y ganara casi por walkover a los partidos, ¿no? Bueno, un aplauso para nuestro orador invitado, el senador Óscar Ortiz de Bolivia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estas perspectivas y lecciones aprendidas. Para mí fue muy interesante esta observación sobre la importancia de hacer más encuestas e investigación de la realidad que está viviendo la gran mayoría del país para entender mejor y responder en una manera apropiada y bueno, el rol de los medios de comunicación y nuestra relación con ellos, que es otro tema para reflexión. Esto es todo. Esperamos que se disfrutaron a nuestro orador. Muchísimas gracias y buenas tardes. With eyes a dream of